Pues es posiblemente la noticia, no sé si más relevante, pero desde luego va a ser la más comentada de la semana, la llegada de, bueno, en general de estas tres misiones a la órbita marciana. Ya les adelantamos la semana pasada la misión de la China, la Tianwen-1, la misión de Emiratos Árabes, de Carcamal, que llegó también el ¿Se martes llama pasado. Carcamal? ¿Eh? Se llama Correcto. Al-Amal y esta persona es un Ah, terrorista de la lengua. es que me he quedado un poco picueta, digo, ¿eh? Ay, por favor, pobrecitos. Bueno, Carcamal. aproximadamente, en orden de magnitud, no Ay, dista tanto. Em, y ese buque insignia, ¿no? La misión de la NASA, en la que además hay participación de colegas nuestros, ¿no? De España, también de otros países. Hemos estado hablando con Jorge Pla García en algunos de los episodios, ¿no? Sobre la estación meteorológica, que es una contribución de ellos en el Centro de Astrobiología. Y bueno, no recuerdo ahora en qué episodio, pero Jorge nos estuvo haciendo un recorrido bastante interesante, ¿no? Sobre algunos de los objetivos científicos de la misión. Y bueno, pues está previsto que hoy sea el aterrizaje en Marte, o el amartizaje, que también está admitido formalmente decir amartizaje. Bien. Bueno, a lo que íbamos, pues tenemos varias de estas misiones que coinciden en el tiempo, pero coinciden no por casualidad ni porque vayamos a invadir Marte, yo creo que entre nosotros lo podemos decir, sino porque es que es una situación particularmente, a ver, es una situación óptima, sabemos que cada 2 años Marte y la Tierra están en su mayor acercamiento, pero además es que el acercamiento que hay este año es particularmente bueno, es de los creo que lo mejor en los últimos 15 años, porque la órbita de Marte es bastante elíptica, Hmm. que por cierto eso le sirvió a Kepler para, después de romperse mucho los cuernos, darse cuenta de que eran elípticas, porque Marte era el que no le cuadraba, y es porque Ah, Marte es muy elíptico. Y al ser tan elíptica, pues la de la Tierra es más circular, hay una parte de la órbita en la que está más cercana la órbita de Marte a la de la Tierra. Y en esa zona es donde se encuentran esta vez. O claro, sea que digamos que la órbita de Marte como que intenta abrazar, intenta aplastar a la de la Tierra, entonces por un lado está más lejos y por el otro lado está más cerca. Si Ujú. coincides en el lado que está cerca, pues estás bastante más cerca. Exacto, entonces cada 2 años digamos que se encuentran, pero este encuentro es particularmente bueno. Por eso, igual que hay años marianos, pues este es año marciano. Habría que, por ejemplo, así oficializarlo. Y bueno, no sé, hay muchas cosas interesantes que contar. Yo, como estoy en Canarias, pues no puedo dejar pasar la oportunidad de decir que estamos muy contentos porque NASA ha bautizado la zona donde se espera que vaya a tocar tierra como Timanfaya, Oh, que es un nombre, bueno, no está muy clara la etimología, se piensa que es un nombre propio aborigen, probablemente una princesa eh, aborigen de Lanzarote, pero bueno, es el nombre que lleva el Parque Nacional, el actual Parque Nacional de Timanfaya. Hay hmm. registros históricos de que era un lugar en Lanzarote que tenía ese nombre, que los aborígenes le daban ese nombre, y de ahí, pues bueno, de ahí es de donde viene. Pero quizás por aclararlo, ¿no? Porque esto lo puse en redes sociales y a lo mejor convendría matizarlo un poco. Este no es el nombre, digamos, oficial, porque los nombres oficiales los pone la Unión Astronómica Internacional, la IAU. Ujú. Hay una comisión que es la que dice, digamos, cómo se llaman las cosas oficialmente, pero sí que es el nombre que en la misión se le da a esa zona, ¿no? De hecho, han hecho toda una cuadrícula, la han dividido toda esa zona alrededor, toda esa región en una cuadrícula, y cada cuadradito cada casillita le han puesto un nombre. Ujú. Y bueno, hay muchos nombres de otros accidentes geográficos de la Tierra que le han puesto a toda esa zona. Y de hecho, eso ha salido incluso publicado en papers científicos. Pero de momento es como una especie de nombre así informal que usa la misión. ¿Qué pasa? Yo Que tengo, está yo tengo que decirte, Héctor, que cuando me lo contaste ayer, yo pensaba que era broma. O sea, pensaba que igual era, pues yo qué sé, que era el Día de los Inocentes en Tenerife o en Lanzarote o algo así, que lo habían publicado, no sé. Me Sí, parece, de hecho, la verdad es que me parece una noticia muy bonita. es muy bonito. De hecho, yo es en la BBC donde lo vi originariamente, ¿no?
Y porque, claro, si lo hubiera puesto aquí, ¿qué te digo yo? El diario de avisos, pues uno dice, esto Ujú. no sé, se habrán patinado estos, pero venía de la BBC, de la fuente, ¿no? Mm. Y luego Jesús Martínez Frías me envió un pantallazo de un paper científico en el que se veía esa casilla, ¿no? De hecho, Qué otra de guay. las casillas se llama Teide, por ejemplo. Ajá. Pero bueno, luego hay otras que conozco de Estados Unidos, como White Sands, el Rocky Mountains, cosas así, ¿no? Ujú. Y Héctor, ¿crees que esos nombres muy canarios son porque se han hecho pruebas de posible terreno similar al de Marte en Lanzarote? Sí, eso pensamos, ¿no? De hecho, creo que Jesús Martínez Frías lo ha llegado a proponer en algún momento porque se ha usado como análogo planetario y en particular esa zona de Timanfaya se ha usado para recrear ambientes marcianos porque, bueno, además Alberto, creo que tú lo conoces, es un sitio muy marciano, Sí, realmente. exacto. Hay algunos sitios que parecen muy extraterrestres en Canarias y ese es uno de ellos. Una zona muy Y volcánica con muchas rocas y que, claro, como no hay tantos sitios en la Tierra que estén desprovistos de vegetación, pues ese en concreto te aproxima un poco a cómo puede ser un paisaje de un planeta como Marte. sí, además hay cavernas y este tipo de cosas que usan también como hábitats para un programa de entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Europea, Hmm. que no sé si están preparando astronautas para ir a Marte, pero igual es un poco prematuro para eso, pero bueno, hay estos programas de entrenamientos, ¿no? No lo sé, como se supone que era lo que pedían básicamente era tener una capacidad especial para soportar altos ritmos de tensión y de complicaciones con absoluta tranquilidad y que iban a valorar mucho esa parte psicológica en la primera fase de selección. Pues eso, lo que yo entendí es eso, buscaban a mujeres y buscaban también a personas con minusvalía, algún tipo Discapacidad. de, para también promover que ellos también pueden llegar al espacio. Por terminar con lo del nombre, que quería decir que aunque es la IAU quien los pone, esta comisión normalmente suele ser receptiva a propuestas y sobre todo a propuestas pues, de alguien que descubre algo, pues, yo que sé, el que descubre un cometa, pues se suele considerar su propuesta o un asteroide pues, para ponerle nombre, ¿no? O pues en este caso, ¿no? Si tú eres una institución que estudia muy en detalle una determinada zona, pues esas propuestas se toman en consideración, tienen que entrar, tienen que encajar en el estilo y en el tema general. Normalmente pues cada, no sé, cada planeta, cada zona, pues se le da un tema general y tiene que encajar un poco en esa temática, ¿no? Que, bueno, en Marte en general. Pasa que en Marte creo que se suelen poner nombres en latín, entonces no sé yo cómo, igual que en la Luna. Entonces no sé cómo encajará esto, pero bueno, se ha Vale, hecho otras veces y de Timanfaya hecho, es claramente de la primera declinación, es Timanfaya, Timanfayae, así que ahí no hay ningún problema. no, iba a decir Acusativo. iba a decir que se ve que son bastante sensibles también a temas, a nombres de origen aborigen. Y, y bueno, por eso cosas tan horribles como Arrokoth se le ha puesto a A mí no me un parece tan horrible. autochtoniano. Si quieren podemos empezar a comentar algo rápidamente sobre la misión y quizás nos quedan unos pocos minutillos antes de la pausa. Yo creo que esta misión, por lo que realmente es tan llamativa, es porque está muy orientada a la astrobiología. Porque, o sea, por primera vez se dice claramente, no, vamos a ver si encontramos bichitos ahí. O vida presente o pasada, ¿no? Bueno, hablan fundamentalmente de vida pasada, más que de vida presente. No creo que Sí. sean capaces de detectar vida presente. Bien. Sí, sobre todo para detectar vida presente, si la hubiera, es poco plausible que esté en las capas superficiales de la superficie marciana. Entonces, como no lleves un taladro o vayas a un sitio en donde sabes que el agua emerge por ahí porque hay una especie como de corte, de falla o algo por el estilo, es complicado. O sea que estas misiones lo que pueden encontrar es indicios de vida pasada, pero vida presente yo creo que es un poco más difícil. Porque Esa era Quizás la sí. próxima, ¿no? esperamos que estén a 5 metros de profundidad o algo por el estilo. Es un poco complicado, porque le pones las cosas como difíciles por partida doble o triple, ¿no? A los pobres seres vivos. O sea, en la Tierra, el suelo de Marte ya sabéis que es muy salino. Y que el agua que va a haber en el subsuelo va a ser agua cargada de sal. Entonces, en la Tierra hay seres que viven en grandes cantidades de sal. También hay seres que viven sin necesidad de luz solar, porque tienen que vivir en la roca, pero que tenga que ser un poco todo a la vez. O sea, no digo yo que sea imposible, es posible, desde luego, pero es como que ya le estás poniendo las cosas difíciles, ¿no? A los pobrecitos. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos tratando el tema del aterrizaje en Marte de la misión Perseverance. Bueno, yo quería decir una cosa, y es que
realmente la razón por la que esta misión ahora, decíamos que tiene esta carga astrobiológica tan importante, ¿no? La razón por la que esto se hace ahora, bueno, es un poco el siguiente paso natural, ¿no? En todo el desarrollo tecnológico. Pues las misiones anteriores iban a ver cómo eran las condiciones en el Marte actual, en el Marte pasado, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora, por primera vez, nos podemos plantear ir a sitios interesantes. Antes había que ir a sitios aburridos. Y esto tiene que ver con la tecnología para este proceso, el EDL, ¿no? El Entry, and Descent, Entry, Descent and Landing, la entrada, descenso y aterrizaje. Que esta mañana estuve viendo como aquí en la exposición de Cosmos y Carl Sagan tenemos una fotografía de cuando las Viking, de fotografías originales reveladas en el laboratorio de control de misión, y algunas de estas eran fotografías del terreno con las elipses de aterrizaje. Bueno, esas elipses de aterrizaje tenían 300 kilómetros de largo. ¿Vale? La elipse de aterrizaje es que tú estás en órbita y vas a mandar el aterrizador abajo y tú, vale, tienes una serie de procedimientos, tú sabes que tienes un escudo térmico que te va a frenar la primera parte del proceso, etcétera, etcétera. Y dices, y al final de todo esto voy a caer aquí, más o menos 150 kilómetros para un lado o para otro. O sea, la franja de error en la que tú podías caer es como la península ibérica. Entonces, claro, había que buscar un sitio que fuera suficientemente plano y aburrido como para que en esos 300 kilómetros no haya nada con lo que chocarte. Entonces, claro, vas a buscar un sitio totalmente plano, árido, desértico, aburrido totalmente, ¿no? Y yo recuerdo en Cosmos que ya decía Sagan que existía esa tensión entre los científicos y los ingenieros, que los científicos querían ir a sitios que eran más interesantes, pero los ingenieros le decían, tú ahí no metes mi cacharro ni de coña. Y claro, al final había que tirar por eso y bueno, incluso ir a sitios aburridos cuando vas por primera vez, pues son interesantes y tal. Pero ya un poco los sitios aburridos nos empiezan a cansar y hemos decidido que ya podemos ir a los sitios interesantes. Este sitio al que va a ir Percy es el cráter Jezero, que es un antiguo lecho de un antiguo lago. Y es un sitio que, bueno, además se quiere ir al delta, se quiere subir por ese antiguo lecho de un río seco. Eso está lleno de barrancos, de rocas, de sitios un poco arriesgados, ¿no? Para bajar. Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando estábamos hablando con Jorge Pla García y nos contaba lo que iba a hacer, nos contaba que iba a ir hasta el borde del lago, luego iba a ir a lo largo del borde, iba a subir al delta y luego iba a empezar a subir por el lecho del antiguo río. Me produjo una sensación en ese momento me pareció muy evocadora esa descripción. Sí. Como que aquello es un sitio y que vas a ir ahí. Además fue un sitio que fue interesante hace mucho tiempo, ¿no? Y es casi una especie de arqueoastrobiología que me pareció fascinante. Simplemente la descripción, el imaginarte en otro planeta un río seco, un cauce de un río seco, un delta, ¿no? Y que íbamos a estar explorando eso. No sé, me explota la cabeza, me parece súper súper bonito. En la Tierra tenemos ideas de qué pinta tienen las rocas que te puede dar alguna idea geológica de vida pasada, ¿no? El caso es que Percy se parece mucho al anterior, a Curiosity. O sea, por fuera es todo prácticamente igual. Por abaratar costes, es una misión idéntica a la de Curiosity, solo que ha cambiado lo que lleva dentro, ¿no? Ojo, y las ruedas. Sí, porque sí. Por el desgaste de materiales que fue muy crítico en Curiosity, que por cierto las tiene hechas polvo, Sí. han metido otro Eso tiene que ver con lo material. que decían antes de que el terreno también es muy agresivo químicamente, ¿no? Tiene esa salmuera no, tiene esos percloratos que permean todo el regolito marciano y lo hacen muy, muy salado. Eso en las ruedas, bueno, se ha ido viendo, ¿no? A lo largo de la historia de los rovers, cómo se ha ido aprendiendo diferentes lecciones. Las ruedas ahora son, además de mucho más grandes, pues son materiales también más pensados para resistir esa corrosión química. Pero todo lo que es la parte o sea, todo lo que va por fuera y la carcasa del rover en sí es una copia de Curiosity, ¿no? Cambian la instrumentación que lleva. Y el proceso, el EDL, esos 7 minutos de terror, en principio son igual, vistos desde fuera, son iguales que los del Curiosity, en el sentido de que, bueno, la cosa procede de la misma manera. Hay una entrada a la atmósfera a 20 y pico mil kilómetros por hora, a velocidad hipersónica, porque no es que sea más que la velocidad del sonido, es muchísimo mayor que la velocidad del sonido. Y inicialmente, pues entra como cuando hace la reentrada a la atmósfera una de nuestras naves, ¿no?
con ese escudo térmico en la panza que se calienta y provoca por fricción ese primer frenado. Ahí lleva cohetes que van manteniendo el curso, ¿no? El rumbo que está prefijado de entrada. Que hay que hacerlo con el ángulo correcto, porque ya sabemos esto, bueno, siempre lo decíamos con el transbordador, ¿no? Que si el ángulo es muy plano, pues rebota en la atmósfera y sale rebotado al espacio, como en el agua, cuando eso de que tirabas la piedrecita para que pase rasante, ¿no? Rebota en el agua y va rebotando rasante. Y si el ángulo es muy cerrado, entonces lo que pasa es que entra muy en pico y se quema. El escudo térmico ahí no es capaz de orientarse correctamente y de hacer su función. Entonces tiene que entrar de la forma correcta y eso produce un primer frenado. Una vez que pasa esa fase, salta un paracaídas supersónico, que es una de las innovaciones que tuvo la misión del Curiosity, que es un paracaídas enorme, no sé si son, no recuerdo ahora, creo que decían 20 pies, serían algo así como 7 metros, 8 metros de paracaídas. Una pregunta, ¿alguno de vosotros sabéis por qué es relevante el adjetivo supersónico en ese caso? ¿Ha de estar diseñado de una manera distinta cuando te mueves a velocidad supersónica? Sí, la hidrodinámica es diferente. Ajá. Hay unas imágenes, o sea, yo no sé si valdría, no sé si cambia el diseño, creo que sí, pero si ves estas imágenes a cámara súper lenta del despliegue de cómo sería el paracaídas de Curiosity o de Percy, bueno, a ti te gustaría mucho, Alberto, porque se parece a una medusa. La Sí, forma soy en la muy que fan, se abre. muy fan. Sí, sí. Es muy raro porque, claro, estamos acostumbrados a que las cosas se adaptan al movimiento del fluido, pero cuando es supersónico no tiene tiempo de adaptarse al movimiento del fluido. Entonces, Ajá. antes de terminarse de desplegar, ya tiene que tener una salida de aire porque o sea, no se llega a poner nunca en equilibrio el sistema con el fluido que lo ataca, ¿no? Ajá, entiendo. Entonces, O sea bueno, que tiene de alguna manera que tener marcada su propia forma para tomar la forma adecuada él solo, ¿no? Y no contar con el empuje del fluido, digamos. creo que sí, no sé exactamente los detalles, pero... O contar menos con el empuje, vamos, no sé. Ujú. Ujú. Y bueno, de hecho está hecho de Kevlar, ¿no? El nylon es una mezcla de nylon y Kevlar, que es este Ostras. material súper duro el que usan para las ruedas de Fórmula 1 y estas cosas, que es muy ligero, pero muy resistente, ¿no? Ujú. Sí, Para los antibalas también. Sí, exacto. en las toberas de los aviones supersónicos, el gran problema son las ondas de choque. Se forman cuando superas la barrera del sonido, cuando vas en flujo supersónico, aparecen en ciertos lugares, aparecen como que nacen conos de ondas de choque, y esas ondas de choque tienen un cierto ángulo que depende de la forma que tenga la tobera. Y entonces, si tú no logras que esas ondas de choque no reboten en las paredes de la tobera, dañan la tobera y la pueden destruir. Ajá. Entonces, tienes que hacer un diseño para garantizar que el ángulo de ese cono de más de choque sea el adecuado para que no afecte a la estructura. Entonces, probablemente aquí en el paracaídas tengan que hacer algún tipo de agujeros en los laterales del paracaídas o algo así por el estilo, para que salga por ahí el aire y en el momento que tú metes, generes turbulencia de alguna manera, esa turbulencia interfiere con las ondas de choque y facilita que su efecto pernicioso sea menor. Pero no conozco los detalles, tendría que mirarlo. No he visto el análisis en ningún sitio en detalle. Ujú. Sí, es verdad, porque bueno, siempre que tengas algo supersónico vas a tener esas ondas de choque que son debidas al hecho de que no da tiempo a que se restablezca un equilibrio antes de que llegue el aire que se está moviendo, ¿no? Sí. Pero pues sí, bueno, les recomiendo que echen un vistazo a esos vídeos de cámara superlenta que hay en laboratorios de estos despliegues de paracaídas, porque es una cosa muy rara. O sea, uno se imagina como un globo que se infla, pero no es así. Es como que hay filachos, ¿no? Como lo hace como de una forma filamentaria, ¿no? Que no lo sé, no sé muy bien los detalles de por qué funciona así la mecánica de fluidos, pero es diferente a la forma normal. Sí, claro, tiene sentido que el flujo supersónico sea antiintuitivo, ¿no? Si estás acostumbrado a un flujo a velocidades bajas, que es lo que estamos, pues el flujo supersónico puede ser distinto. Sí. Y luego la parte final a mí me alucina mucho, porque cuando llega al final lo que ocurre es que, bueno, una vez que se quita la panza de la nave, ¿no? Ese escudo térmico, y luego cuando se desengancha el paracaídas lo que queda es una especie de nave que tiene 8 retropropulsores que se activan, ¿no? Vale, hasta aquí más o menos bien, pero ese no es el rover, sino eso es una nave que lleva el rover cogido, es como si el rover fuera con un jetpack,
que es el que termina de hacer el frenado y luego se frena, pues no sé si es a 20 metros de altura o algo así, y luego lo baja con unas correas, como si fuera una grúa, desde la cual baja el rover, lo deja Como si en fuera el una suelo. marioneta, ¿no? A mí me recuerda a una marioneta un poco. Exactamente. Es muy de, no sé, es como de ciencia ficción ver eso, ¿no? O sea, está ahí la nave suspendida con esos cohetes y baja un vehículo, lo suelta y entonces ya la nave se va y se aleja para no interferir con el resto de... Bueno, entonces lo que sí que es nuevo aquí, o sea, reusan prácticamente toda la tecnología de Curiosity, pero introducen un elemento nuevo que es muy importante, que es esto que llaman Terrain Relative Navigation, TRN, que es que cuando se suelta el escudo térmico, la nave va viendo el terreno que tiene debajo y lo va comparando con los mapas que tiene. Y entonces de forma autónoma la nave toma las decisiones de, en particular, cuándo tiene que soltar el paracaídas basado en dónde está. Que antes esto era todo automático, pues claro, no lo hemos dicho, pero esto tiene que ser todo automático porque todo el proceso, todo el EDL dura 7 minutos y con la Tierra hay un lag de 11 minutos. Entonces no puedes estarlo controlando. Tú tienes que dar las instrucciones y esperar y confiar en que todo vaya bien. Lo tiene que hacer todo de forma autónoma. Entonces, antes estaba preprogramado, se decía, bueno, cuando ocurra esto, era if then, ¿no, Sara? Sí. Cuando llegues a tal velocidad, desenganchas el paracaídas. Cuando llegues a tal, no sé qué. Entonces, claro, tú lo tienes más o menos programado, pero según cómo haya ido la cosa, pues acabas aquí o 20 kilómetros más allá. Porque cuando vas a 20.000 kilómetros por hora, un pequeño cambio de en qué momento ocurre una cosa u otra te manda muy lejos. Iba a decir un tecnicismo, pero... Sí, yo no, supongo que llevarán sistemas de medición y un controlador difuso para ir reduciendo un poco, preparándose según te vas acercando. Él va mirando el terreno que tiene debajo, lo va comparando con los mapas y sabe que cuando llegue a tal sitio tiene que desenganchar el paracaídas, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso permite mucha mayor precisión en elegir el sitio. Y por eso se tiene confianza en que ahora sí que, bueno, pues lo que antes eran, con las Viking eran 300 kilómetros de elipse, pues ahora serán 5 kilómetros, 6. Que hemos reducido, pues eso, 2 órdenes de magnitud en 30, 40 años. Hombre, es estupendo, la verdad es que es un avance importante. Y es lo que te permite ir a un sitio como el cráter Yesero y no morir de miedo, ¿no? Sí, no sé, yo para mí es tenso también cuando lo escucho porque quieres que salga bien. O sea, porque sabes que si sale bien se abren un montón de posibilidades para varios años, posiblemente muchos años. Ya veis, Curiosity lleva 8 y eso que tiene las ruedas hechas. Bueno, a ver, en este caso vamos a tener el rover chino, vamos a tener, vamos, si baja bien el rover chino, que también hay que verlo, ¿no? Ha de bajar en mayo. Está la misión europea, que se supone que se lanzará dentro de año y pico, pero bueno, que sí, que no mola, que se te rompa. Además es que esta tecnología se está probando ahora por primera vez, este TRN, que si funciona, bueno, se habla que esto podría facilitar mucho, pues, por ejemplo, una misión a Europa o incluso en la Luna para ir al polo sur lunar, que es porque claro, también en la Luna te pasa algo parecido, ¿no? Que salvo que vayas tripulado, pues al final acabas eligiendo sitios facilitos, pero a lo mejor donde serían más interesantes los sitios donde hay cráteres, donde hay sombras, donde hay paredes, pero esos son sitios donde es más arriesgado y te puedes pegar el tortazo si no atinas, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología para hacer el descenso te facilitaría en otras misiones bueno, que tienen que ser autónomas, ¿no? Porque, bueno, todavía la Luna puedes tener cierto control, pero si te vas ya a Júpiter o a Saturno, ahí tiene que ser todo autónomo. Exacto. O sea que... Bueno, hay varias cosas con esto, ¿no? Así que esperemos que sí, que salga bien. Claro, yo complicado. creo que cuando has, perdona Héctor, que Sí, sí. cuando has contado todo el proceso de descenso, una de las cosas con las que nos hemos de quedar, nos podemos quedar con muchas porque es muy interesante tecnológicamente y tal, pero una de las cosas es la cantidad de cosas que pueden salir mal. O sea, que no se despliega bien el paracaídas, que el radar no se enciende y por lo tanto no puedes localizar la zona, que no sé, que se lía en la grúa esta, que uno de los cables, no sé, es que hay tantas cosas que pueden salir mal que te das cuenta hasta qué punto es increíblemente meritorio que estas cosas funcionen. Yo creo que eso de los 7 minutos de terror, sobre todo es de terror por incertidumbre, porque
primero por el desfase, porque cuando tú ya empiezas a recibir información, realmente ya todo ha ocurrido y saber eso subconscientemente yo creo que genera una ansiedad muy fuerte, pero sobre todo por las interrupciones de comunicación. Claro, durante el descenso se calienta tanto el módulo que el poco aire, esa atmósfera tan tenue de Marte, se convierte en plasma alrededor del bicho. Y esto lo hemos comentado alguna vez, el plasma es opaco a las ondas de radio. Entonces, no, o sea, va a haber cortes de comunicación por radio que pues en fases serán intermitentes, pero en otras fases serán blackout total, no vas a tener información. Y son debidas a eso, y eso tiene que ver con que el plasma pues, es muy conductor de la electricidad y un medio conductor, las ondas electromagnéticas no lo pueden atravesar, porque en cuanto la onda pasa por ahí, pues se ponen a vibrar las partículas y absorben la onda, ¿no? Claro, en primera aproximación podríamos considerar que vamos a tener una señal cuando llegue a la atmósfera y otra señal 7 minutos después cuando esté en el suelo, si no se escacharra. Y la gracia es que como encima Marte está a 11 minutos y pico luz de la Tierra ahora mismo, cuando nos llegue la señal de, oye, que acabo de llegar a la atmósfera, en realidad ya está en el suelo. O sea, ya está roto o ya está aterrizado bien, pero no lo sabes todavía. Claro, aquí podríamos entrar con ese tema de la simultaneidad de la relatividad, ¿no? De filosóficamente qué significa ahora de un sitio que está lejos, ¿no? Si realmente es ahora o realmente la hora es cuando nos llega la información. Claro. Cierto es, efectivamente. Cuando lo vives en directo, ayer... pues lo vives al ritmo al que lo vives. No es irrelevante que eso haya ocurrido hace 3 horas o que esté ocurriendo ahora mismo. Tú para ti estás viviéndolo ahora mismo. Sí. De hecho, ayer lo hablaba con Daniel. No puedes intervenir. Está causalmente desconectado de nosotros. Sí. Ayer lo hablaba con Daniel Marín y él me decía que pensaba que no tenía ningún sentido hablar de que cuando nos llega esa señal el aparato ya está en el suelo. Que el ahora es cuando a ti te llega la señal y punto. Cuando te llega la señal, claro. Sí, depende, ¿no? Puedes definir un tiempo cosmológico, ¿no? Lo que hemos dicho a veces, y gracias a que el universo era muy pequeñito al principio, puedes poner relojes en el Big Bang, en todos los puntos, el punto que ahora es la Tierra, el punto que ahora es Marte, puedes poner un reloj ahí, sincronizarlos en ese momento, y luego a partir de ahí ya todo el tiempo cosmológico que ha transcurrido desde entonces, pues tienes esos dos relojes sincronizados, uno aquí y otro allí, y puedes usarlos como referencia, ¿no? Eso se puede hacer porque hubo un Big Bang, si no, no se podría. Pero en el caso eso es tan imaginativo como pensar que supralumínicamente conectan los dos relojes. Claro, es un experimento mental, es una definición. No, pero el tema que dice Alberto de que la hora, ese momento que está retransmitiendo, es necesario, porque si no los ingenieros se volverían locos. Sí, pero igual tengamos en cuenta que estas dilataciones temporales y relativizaciones de la simultaneidad en relatividad en realidad refieren a la hora no percepcional, sino a la hora en el que ocurren las cosas, aunque hayan pasado antes de que nos lleguen las cosas, ¿no? Digamos, ese es el tiempo del cual la relatividad habla cuando uno dice, para un observador 2 eventos son simultáneos y para otro no, es independiente de la percepción. Un ejemplo muy simple que me gusta contarle a mis estudiantes es, si un evento que es simultáneo para un observador en reposo ocurre a distancia, si yo me acerco a él, para mí el primero que ocurre es el que está más lejos de mí. Claro. Y no el que está más cerca, a pesar de que la percepción es que el que está más cerca puede seguir siendo el primero para mí, ¿no? Así que la relatividad en realidad habla de los ahoras no percepcionales, sino los que uno tiene en cuenta el retardo luminoso. Ahora, comentario no tal pie nomás. Pero... Sí, no, pero en fin, todas estas reflexiones dan pie a pensar en este tipo de conceptos profundos, ¿no? Sí, preguntaba, hablando de conceptos profundos, en el chat preguntaba Bruno que a qué Z está Marte. Para calcular esto. Pues sí. 1,00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 0
0. ¿No? 10 a la menos 1 menos A0 sobre A, sí, 0,0000. Claro, exacto. Yo dividía los A en lugar de restarle el 1. 0,00000. 1. Bueno, ¿qué más cosas? Que decía Jorge Pla García decía que en la charla que dio, por cierto, dio una charla estupenda el viernes precisamente sobre Marte, en el ciclo este que tenemos de Cosmos, que hay que decirlo para no chafarle a la gente la ilusión, que no es que
Percy vaya a buscar vida, sino que va a buscar no vida, es decir, a ver que aquí no hay vida, ¿vale? Y a ver si confirma que allí no hay vida. Esa es la forma de verlo, que va a poner límites de detección a la vida en Marte, ¿no? De todas formas, recordemos que sobre todo lo que va a hacer esta misión es recoger muestras y dejarlas preparadas para una futura misión pues prevista para 2031 en colaboración con la Agencia Espacial Europea, que recoja esas muestras y las traiga de vuelta a la Tierra, ¿no? Que eso también es una de las cosas importantes que se van a hacer, ¿no? El poder traer un trocito de Marte a la Tierra. Va a llevar también, no olvidemos, el demostrador tecnológico del dron, Ingenuity, ¿no? Que a ver cómo sale eso también, porque con una atmósfera tan tenue, ahí está viendo un paper el otro día en el Archive de gente que calculaba que iba a producir una electricidad estática, el rozamiento de las aspas con el aire y que podía llegar a la ruptura dieléctrica del aire, o sea, que podría soltar chispas de aquello. Pues nada, a ver qué tal sale todo. Creo que la siguiente misión europea con el rover Rosalind Franklin, creo que ya sí que lleva un taladro y va a perforar. Sí. La Rosalind Franklin es más ambiciosa en este sentido. Bueno, siempre es difícil con un robot hacer experimentos de biología en otro planeta, ¿no? Es muy complicado, pero en ese sentido es un poco más ambiciosa la Rosalind Franklin. Yo diría que Perseverance en el fondo sigue siendo una misión de geología, ¿vale? De geología más avanzada que Curiosity, pero geología, y Rosalind Franklin ya se adentra un poquito en el reino de la bioquímica, un poco. Pues ellos lo venden como que ya el gran hito de Percy es que ya es astrobiología, o sea que desde las Viking llevaban experimentos astrobiológicos, pero ya desde entonces no se volvió a llevar nada más, o sea, ya desde entonces podía haber ratones corriendo por Marte y no nos hubiéramos enterado, y ahora ya sí que podemos, bueno, nos hubiéramos enterado. ¿Me entiendes? No llevaban instrumentación para detectar vida actual, ¿no? Y que ya, sin embargo, Percy sí que la lleva. A ver, es verdad que Perseverance lleva un espectrómetro ultravioleta que tiene la capacidad de distinguir ciertas moléculas orgánicas. No me he estudiado todavía exactamente cómo de bueno es y qué resolución tiene, pero eso va a ser crucial porque ya sabéis que con lo que se detectó en la pluma de Encélado, uno de los problemas que teníamos es que podíamos distinguir bastante bien moléculas muy pequeñas, pero se encontró con moléculas orgánicas de verdad, o sea, muy grandes. Y era muy difícil. Claro, sí. Era muy difícil saber realmente qué es lo que estaba viendo. Y este espectrómetro, pues no sé cómo de bueno o de malo será, pero esa es parte de la cuestión, ¿no? Si quieres hacer bioquímica, la bioquímica es difícil de hacer porque moléculas biológicamente muy distintas y muy relevantes pueden ser muy grandes y tener diferencias a primera vista difíciles de distinguir. Claro, es complicado. Claro. No, hay que decir que cuando Alberto habla de la pluma en Encélado, no es que encontrar una pluma en Encélado, sino se refiere al nombre para referirse a un penacho de esos de vapor que emergen de la superficie como un geyser. Exacto. Y si no habríamos descubierto dinosaurios en Encélado, como todo el mundo sabe, que son los inventores de las plumas, si no las aves, que son las que se han llevado la fama. Exacto. Que eso es muy alucinante, ¿eh? O sea, eso es dejarte el caramelito ahí en la boca. Eso es decir que has pasado por un chorro de vapor y has encontrado moléculas orgánicas tan grandes como lo más grande que puedes detectar. Eso es para ir corriendo y volver con un espectrógrafo mayor. Es más, lo que realmente vio Cassini eran trocitos de esas moléculas. O sea, Cassini lo que encuentra de manera sistemática es una molécula con cierta cantidad de átomos de carbono, más un átomo de carbono y un hidrógeno, más un átomo de carbono y un hidrógeno, más un átomo de carbono. Y antes de eso, lo que ha hecho es romperlas contra algo, con lo que claramente lo que estás viendo los trocitos. La molécula entera no sabes lo que es porque queda fuera del rango de tu instrumento, es demasiado grande. Sí, sí. Entonces, claro. Y eso el que has comentado, Alberto, de que el espectrómetro este va a poder ver moléculas orgánicas, ¿es verdad? Porque yo tenía entendido que lo que iba era a buscar analizar los tipos de suelo y que estaba más focalizado a rocas y minerales más que a moléculas orgánicas, la parte del espectrómetro. Es que hay dos. Hay un espectrómetro de rayos X, que ese yo creo que es el que tú dices, que está más orientado a suelo y a geología, y hay otro que es un espectrómetro Raman ultravioleta, que ellos lo venden como que es un espectrómetro de luminiscencia que les permite distinguir ciertas moléculas orgánicas. Ya te digo que no me he estudiado más allá de eso, con lo que no estoy muy seguro de si es
propaganda, dicho entre comillas, o sea, seguro que mentira no será, pero en fin, de hasta dónde llega, eso no estoy seguro. Sí. Este se llama, el que yo digo, el ultravioleta se llama Sherlock. Y creo que el que tú dices es Pixel. Yo lo que he leído es, pero a nivel de notas de prensa, no he visto los papers, que dicen que tienen la capacidad de detectar moléculas orgánicas. Lo que pasa es que no quieren enfatizar esa parte de la misión. O sea, ellos consideran que es muy poco probable, lo que decía Alberto al principio, es muy poco probable que haya vida actual en Marte, por lo menos a nivel de superficie, y no creen que vayan a encontrar eso, y por tanto no quieren que parezca que están vendiendo eso como un objetivo de la misión. Sino más bien la búsqueda de evidencias de vida pasada, es lo que ellos quieren enfatizar. Claro. Y por eso es lo que es el mensaje que quieren transmitir. Claro, en donde volvemos a lo que habíamos dicho al principio, que esto es una misión más de geología que de biología, verdaderamente. Sí, pero si hay bichitos, si hay microorganismos como los que pueden, o sea, produciendo reacciones químicas que den lugar a cosas que puedan medir, los encontraría. Lo que pasa es que, claro, tienen que darse las condiciones adecuadas, tienes que pillar la muestra del suelo adecuada para analizar. Sí. O sea, yo creo que ellos no quieren vender eso, no quieren transmitir ese mensaje, pero esa capacidad la tienen. Bueno, como siempre, las misiones suelen tener varias almas, ¿no? Y hay una gente que es consciente de que necesita vender un proyecto ilusionante para los políticos, para la sociedad y para todas estas cosas, y hay otra gente que dice, bueno, aunque esto es una posibilidad, es una potencialidad de mi misión, pues lo más probable es más bien esto otro, ¿no? Tiene esas dos cosas. Pero, o sea, me parece inteligente que en ese sentido no hayan querido ser demasiado... vender demasiado humo. O sea, quiero decir que yo creo que ellos están trasladando el mensaje de que el objetivo principal de la misión es estudiar la posibilidad de una biología pasada en Marte, no el de la actual. Por lo menos no lo enfatizan. Pero bueno, que cuando luego lees un poquito más en detalle, pues sí que tienen ciertas capacidades de instrumentación para buscar química orgánica compleja.